Que Dios les bendiga en esta noche de sábado. Les saluda el hermano Mario Castillo. Tenemos, como todos sabemos, ciertos imprevistos para poder reunirnos físicamente. Sin embargo, pues a través de esta plataforma vamos a tratar de desarrollar por lo menos lo que es el tema que corresponde esta noche, para que todos sigamos alimentándonos de la palabra, para que sigamos en nuestras casas buscando del Señor y creciendo como siempre el Señor nos manda. Quiero invitarle que, si gusta acompañarme, cierre sus ojos y elevemos una oración. Señor, en esta noche agradecemos la oportunidad que nos das, Señor, de acercarnos a tu presencia a través de este medio, Señor. Nuestra intención, Señor, es buscar siempre tu rostro, alimentarnos a través de tu palabra, Señor Jesús, y poder seguir creciendo, Señor, en tu camino. Gracias por la bendición que nos concede, Señor, de que, aunque sea de esta forma, podemos, Señor, acercarnos a ti y podemos, Señor, compartir con nuestros hermanos, Señor, que están conectados en este momento. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos ante nosotros un tema muy importante. Es la compasión sobre la religión. Ese va a ser el tema bajo el cual vamos a estar hablando. Pero pues quiero darle las gracias, ¿verdad? Antes de comenzar el tema, por estar ahí, por conectarse. Le invito a que abra su Biblia también, ¿verdad? Dedique este tiempo a aprender de la palabra del Señor, ya que es necesario que dediquemos cada día un tiempo al estudio de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Lucas 13, versículos 10 al 17. Dice así: Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Tenemos una porción muy interesante. Como les decía, el tema es la compasión sobre la religión, ¿verdad? Y en primer lugar veíamos ahí que encontramos a Jesús adentro de una sinagoga, ¿verdad? Y esta no es la primera vez que Jesús aparece en una sinagoga enseñando las verdades del reino de los cielos. Más bien esta es la última vez que vamos a ver a Jesús adentro de una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Para los que no tienen la idea de lo que era una sinagoga, era el lugar de reunión de los judíos, ¿verdad? Ahí ellos se reunían para adorar, para leer las escrituras y para estudiarlas, ¿verdad? Vendría a ser el equivalente a lo que es un templo
cristiano para nosotros hoy, ¿verdad? Es el lugar donde nos reunimos para adorar al Señor, para leer la palabra y para estudiarla. Vendría siendo el equivalente. En tiempos antiguos, la vida religiosa del judaísmo se concentraba más en el templo, ¿verdad? Inicialmente, pues fue el templo el que fue construido. Tenían el tabernáculo antes del templo, y toda la vida religiosa de los judíos transcurría alrededor del tabernáculo y después alrededor del templo. Pero llegó un momento en que la nación judía fue enjuiciada, fue castigada por haberse alejado de Dios, por irse tras los Baales y otros dioses ajenos, y entonces el Señor permitió que la nación cayera en cautiverio. Y entonces algunos creen que las sinagogas nacieron cuando Israel estaba exiliada, ¿verdad? Estaba en el cautiverio y pues no tenían un templo, no tenían todo el sistema de sacrificios que ordenaba la ley, no tenían sacerdotes. Entonces en esas condiciones muchos creen de que nacieron las sinagogas, ¿verdad? Cuando Israel estaba en el exilio y sentían la necesidad de adorar a Dios. También no vamos a encontrar indicios de sinagogas en el Antiguo Testamento, pero al llegar al Nuevo Testamento rápidamente nosotros vemos que ya existían, ¿verdad? Entonces, si nacieron en la época del cautiverio, las sinagogas, creemos que en el periodo intertestamentario las sinagogas se multiplicaron, ¿verdad? Y se abrieron en diferentes lugares. La diferencia entre la sinagoga y el templo era que en la sinagoga no se podían ofrecer sacrificios de animales, ni ofrendas. Todas esas cosas estaban destinadas solo para el templo, ¿verdad? Y el que estaba al frente de una sinagoga, como aquí dice la porción, el principal de la sinagoga, pues el principal de la sinagoga no era alguien que estaba a tiempo completo, ¿verdad?, al frente de la sinagoga, sino alguien más capacitado, ¿verdad?, que se encargaba de la liturgia, se encargaba del orden dentro de la sinagoga, pero no era alguien que estaba a tiempo completo al frente de la sinagoga. Entonces, les decía que debido a la dispersión surgió la necesidad de la sinagoga, y después del año 70, en el año 70 fue que el templo fue destruido y toda la ciudad de Jerusalén fue incendiada por el general Tito, general romano. A partir de ahí, hasta el día de hoy, Israel no tiene un templo donde oficiar su sacrificio. Entonces, a partir del año 70, toda la vida religiosa de los judíos giró alrededor de diferentes sinagogas que fueron levantando en los diferentes lugares donde ellos fueron a oír. Se necesitaban por lo menos 10 hombres judíos para abrir una sinagoga. Entonces, también los niños recibían la educación dentro de la sinagoga, funcionaban como escuelas, las sinagogas. Eso es bien importante. Habían numerosas sinagogas en Israel, ¿verdad? Y esas pues proporcionaban un lugar oportuno para que Jesús enseñara en las sinagogas. Al ver también la vida del apóstol Pablo, cuando él comenzó a ir de misionero, el primer lugar donde generalmente él iba a predicar el evangelio era a una sinagoga, ¿verdad? Y ahí cuando lo sacaban a palos, pues ya predicaba en otros lugares, pero inicialmente él siempre llegaba a una sinagoga a compartir la palabra de Dios. Y Cristo tampoco desaprovechó, ¿verdad?, la existencia de las sinagogas para entrar allí y predicar las verdades del reino. Eso es bien importante. El principal de la sinagoga, les dije, era el responsable de dirigir la reunión y aprobar a los que enseñaban ahí adentro. Jesús con frecuencia enseñaba en las sinagogas. No obstante, según se indica la relación de este director de esta sinagoga, todas las sinagogas ya venían teniendo cosas en contra de Jesús, ¿verdad? Este principal de esta sinagoga
deja ver el panorama que generalmente las sinagogas habían adoptado con respecto a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? La apóstata nación de Israel había rechazado el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque acusaba su sistema religioso, ¿verdad? Y cuando Jesús enseñaba la verdad en un lugar donde prevalecía el error, inevitablemente iba a haber contienda, ¿verdad? Si llegaba la verdad a un lugar donde prevalecía el error, rápido iban a haber problemas, y eso es lo que pasaba con Jesús. Eso es en primer lugar, ¿verdad? La Biblia, la porción que leíamos nos mencionaba que Jesús enseñaba en una sinagoga. En segundo lugar nos dice en qué día fue. Bueno, de hecho las sinagogas solo estaban abiertas los días sábados para la función que ya expliqué, ¿verdad? De adorar al Señor, de leer las escrituras y estudiarlas solo los días sábados. Los otros días estaban abiertas para la enseñanza de los niños. Los niños ahí aprendían a leer, aprendían a escribir y aprendían la Torah. Entonces, pero ahora lo importante que en lo que me voy a enfocar es en qué día fue eso, el día sábado, el Shabbat, como le dicen los judíos, era el corazón del judaísmo, ¿verdad? Y esta no era la primera vez que el Señor chocaba con los dirigentes del judaísmo en cuanto al día de reposo. Entonces los fariseos habían llenado de regulaciones extrabíblicas el día sábado. El día sábado fue instituido por Dios en el Antiguo Testamento, pero es un mandato bastante general que no tiene tantas especificaciones. Simplemente dice que había que guardar el día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Y no trabajar ese día. Eso es todo lo que dice el Antiguo Testamento. Pero al llegar al Nuevo Testamento nos sorprendemos de la cantidad de regulaciones que habían alrededor del día sábado, ¿verdad? Los fariseos habían hecho eso en su intento de ganar la salvación por medio de buenas obras, hasta el punto que el día sábado, en vez de ser un día de descanso, se había convertido en un día, el día más opresivo de la semana, el día más agobiante de toda la semana, ¿verdad? Cuando esa no era la intención de Dios, sino que el hombre disfrutara del día sábado, ¿verdad? Y se pusiera en comunión con su Creador. Pero era lo que menos hacían. El Talmud judío dedica 24 capítulos a las regulaciones del día de reposo. ¿Puede usted imaginarse? 24 capítulos solo dedicado al día de reposo, ¿verdad? Un rabino pasaba estudiando 2 años y medio solo uno de los 24 capítulos, para que tenga una idea de hasta dónde estaba de arruinada la situación en tiempos de Jesús. Le voy a dar por lo menos 7 ejemplos de los extremos hasta donde llegaban los judíos del tiempo de Jesús. Esto sería enorme, ¿verdad? Si yo me pusiera también a ver los 24 capítulos, pero quiero resumir por lo menos en 7 ejemplos la manera irracional en la que los fariseos habían convertido el día de reposo. Número 1, viajar más de 1000 metros de casa estaba prohibido. A donde decía la ley que viajar más de 1000 metros fuera de casa estaba prohibido, eso la ley no lo decía. ¿Quién lo decía? Los fariseos, los escribas, ¿verdad? Y entonces, si alguien avanzaba 1 metro más aparte de los 1000, ya había quebrantado el día sábado. Esa era una regulación humana. Número 2, algo levantado en un lugar público solo se podía depositar en un lugar privado y viceversa. ¿Dónde dice eso la ley? En ningún lugar. ¿Quién había inventado eso? El sistema religioso falso que prevalecía en Israel. Ejemplo número 3. Un objeto lanzado al aire podía ser atrapado con la misma mano, pero si lo agarraba con la otra mano, era ya una violación al día de reposo. Son puras tonteras que habían inventado, ¿verdad? Para manipular a la gente, etcétera. Número 4. Estaba prohibido llevar algo que pesara más de lo que pesaba un higo seco. Imagínese usted. Número 5.
Un sastre no podía cargar su aguja y un escriba no podría cargar su pluma. Además, un escriba solo podía llevar tinta para escribir 2 letras. Si llevaba más cantidad de esa tinta, había quebrantado el día de reposo. Número 6. No se podía encender o apagar un fuego. Número 7. Bañarse estaba prohibido, no fuera que se derramara el agua en el piso y se lavara el piso, y eso era considerado trabajo. Bueno, yo podría seguir enumerando un montón de cosas como estas que de verdad no tienen sentido, pero eso es lo que practicaba la religión judía cuando Jesús vino a Israel y a este mundo, ¿verdad? Así encontró Jesús a los israelitas haciendo ese tipo de cosas. Entonces fue a personas aplastadas por esta insoportable carga de regulaciones humanas y legalistas que el Señor Jesucristo les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso lo dijo Jesús en Mateo 11, versículos 28 al 30. Les dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En ese contexto es que Jesús habló estas palabras, ¿verdad? Dirigiéndose a ese sistema religioso de la nación de Israel, que de verdad había agobiado a la nación, ¿verdad? Habían convertido los mandamientos de Dios en puras regulaciones humanas, y eso es lo que ellos velaban. Entonces, las enseñanzas de Jesús contradecían las costumbres religiosas de los judíos, ¿verdad? Todas sus tradiciones las contradecían. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos ver entonces en esta porción? La compasión de Jesús, ¿verdad? Y eso es algo que debe caracterizarnos a nosotros si nos llamamos ser cristianos. Jesús siempre vio la necesidad y no volteó su cara hacia otro lado. Jesús vio la necesidad y siempre ayudó, ¿verdad? Donde él iba, donde él se movía de un lugar para otro, él siempre se movía con la intención de ayudar, ¿verdad? De beneficiar a las demás personas. Allí nos dice el relato de que había una mujer en la sinagoga. Vamos a ver el versículo 11. Dice: y había allí una mujer. Estamos hablando siempre adentro del contexto de la sinagoga. La participación de las mujeres en la sinagoga al principio estaba prohibida, aunque más tarde se establecieron divisiones dentro de la sinagoga para que mujeres asistieran, pero sin mezclarse con hombres. Entonces, esta mujer de que nos está hablando esta porción, y toda mujer judía, era considerada como de segunda clase, ¿verdad? Valían menos las mujeres, ¿verdad? Y no solo en Israel y en el mundo bíblico, sino que era algo generalizado, ¿verdad? Toda cultura, toda sociedad de esa época miraba de menos a la mujer, ¿verdad? Y es a lo que se le conoce como la sociedad patriarcal, ¿verdad? Era el padre quien tenía el dominio, la autoridad, el mando, las decisiones, y lastimosamente a la mujer solo se le miraba como una fábrica de hijos, ¿verdad? Un medio para procrear, y no tenía mucho más valor que ese. Entonces vemos esta mujer que ya estaba estigmatizada, ¿verdad? Por esto que estoy diciendo. Ya de por sí, por ser mujer, ya valía menos. Ahora agreguémosle que estaba enferma, ¿verdad? Era una enfermedad terrible. Estaba enferma por un espíritu. Dice ahí la porción. No creo estarme inventando esto. Dice: y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. O sea, esta mujer era mujer, valía menos, y además tenía un espíritu de enfermedad, ¿verdad? Que posiblemente moraba dentro de ella y la afligía. Entonces, la columna de esta mujer estaba afectada,
y caminaba encorvada. Llevaba 18 años en esa condición y Jesús no pudo quedarse indiferente ante esa situación. Así que la llamó y la sanó. Pero eso ocurrió, ¿qué día ocurrió? Ocurrió en sábado. Sin embargo, Jesús, él no miraba contradicción entre el día de descanso y el tener misericordia de una persona. Él enseñaba que el día de reposo era para el ser humano y no el ser humano para el día de reposo. Jesús colocaba al ser humano arriba de los preceptos religiosos. Esa es la realidad de Jesús, ¿verdad? Su compasión, siempre que él vio la necesidad, extendió su mano, ¿verdad? Ayudó a las personas. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de imitar, ¿verdad? De Jesús. Pero eso vemos por un lado, ¿verdad? La compasión de Jesús, la misericordia de Jesús, la bondad del Señor. Pero por otro lado, ¿qué vemos? La dureza de aquellos hombres religiosos, la dureza de estos dirigentes religiosos. Jesús, sin confrontar o siquiera dirigirse al demonio, simplemente con una palabra y un toque rompió la sugestión que el espíritu maligno tenía sobre ella. Pero el principal de la sinagoga estaba más preocupado por las costumbres y tradiciones que por el sufrimiento de las personas, ¿verdad? Y esto es terrible cuando nosotros llegamos a esta condición, hablando de nosotros como iglesia, ¿verdad? Cuando estamos más preocupados por las formas que por la esencia, ¿verdad? De nuestra existencia como iglesia, ¿verdad? No podemos concentrarnos nosotros en cosas tan superfluas y olvidarnos de la necesidad de un mundo. Precisamente en este momento hay tanta necesidad allá afuera en el mundo, necesidad en todo sentido, ¿verdad? Y nosotros como iglesia no podemos cruzarnos de brazos, no podemos voltear la cara hacia otro lado y fingir que no hemos visto esa necesidad, porque no es el ejemplo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Nosotros debemos de actuar, hacer algo. Viene a mi mente John Tetzel, ¿verdad? Cuando llegó a Wittenberg, Alemania, vendiendo indulgencias a una población que necesitaba más ayuda. En lugar de que se le quitara lo poco que tenían, los pocos recursos económicos con que esta gente contaba, John Tetzel era enviado desde Roma a vender indulgencias y les decía que en cuanto sonara la moneda en el recipiente, el alma de su familiar salía del purgatorio. Entonces, y así es como construyeron Roma, la catedral, el Vaticano, bueno, con dinero que obtuvieron de esa forma, ¿verdad? Y eso es lo que enardeció a Martín Lutero, porque él vivía en medio de esa gente y miraba que lo que esa gente más necesitaba era ayuda, en lugar de quitarle los pocos recursos económicos que esa gente tenía. Entonces ahí podemos ver otro ejemplo, ¿verdad? Donde a veces a la religión no le importan las personas, ¿verdad? Solo le importa llenar su vientre, llenar sus arcas, ¿verdad? Vivir a expensas de los demás y no les importa realmente las necesidades de las demás personas. Entonces los fariseos no eran tan diferentes de estos, de, de, de estos que vendían indulgencias, ¿verdad? Como Johann Tetzel, que menciono. La Iglesia Católica igualmente ha liderado las cruzadas, ha liderado las inquisiciones, ¿verdad? Y lo que menos ha mostrado en esas cosas es misericordia por los seres humanos, ¿verdad? No les ha importado. Entonces, los fariseos eran igual, ¿verdad? Ellos, hay una viuda en los evangelios donde dice que echó todo lo que tenía, ¿verdad? Y muchos agarran ese versículo, ese pasaje,
para decirle a las personas que echen todo lo que tienen, ¿verdad? Pero recordemos que están sacando de contexto esa porción porque esta mujer vivía todavía dentro de un sistema religioso falso, ¿verdad? Esa mujer no vivió en el periodo de la iglesia, en el periodo de la gracia. Ella vivía en el periodo de la ley, ¿verdad? Y esa única moneda que esa mujer echó, ¿a dónde creen que fue a dar? Fue a dar a las arcas de los fariseos, ¿verdad? Entonces ellos le quitaban el poco sustento que las personas tenían, se lo quitaban de esa manera, ¿verdad? Y ellos se enriquecían más y más. Entonces ahí está la similitud, y el principal de la sinagoga debía haber glorificado al Señor al ver ese milagro, debía haber adorado al Señor, debería haberle dado gracias a Dios, ¿verdad? Al ver cuánta bendición, al ver cuánta misericordia, al ver cuánta bondad sobre esa mujer que ya llevaba 18 años con ese problema, ¿verdad? Pero no hizo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Ahí quedó la hipocresía, ¿verdad? De la religión al descubierto. ¿Qué es lo que hizo él? Enojarse, porque según él Jesús había quebrantado el día sábado. Yo pregunto, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús solamente le habló a la mujer, le impuso las manos. Eso es todo lo que Jesús hizo, hablarle a la mujer y tocarla. ¿Hasta dónde ha quebrantado ahí el día sábado? Aún tomando los parámetros de los mismos fariseos, a donde él ha quebrantado el sábado. Solo le ha hablado a la mujer y la ha tocado, ¿no? Por un lado. Y la mujer, ¿qué es todo lo que hizo? Si al caso no fue Jesús el que quebrantó el sábado, sino que la mujer. ¿Qué es todo lo que hizo la mujer? Lo único que ella hizo fue enderezarse. ¿Quién de los dos quebrantó el día sábado? Ninguno. Entonces ahí queda mostrada la hipocresía religiosa, ¿verdad? Jesús había observado cómo los judíos desataban a sus bueyes, y eso es lo que Jesús les dice en un versículo. Él había visto cómo a sus bueyes y a sus asnos, sí, ellos los desataban para llevarlos a beber, aunque fuera en el día de reposo. Entonces, ellos no veían como trabajo el desatar a sus animales para que bebieran. Y de esa observación Jesús hizo relucir la hipocresía de estos señores fariseos. Y es cuando les dice, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no se debía desatar de esta atadura en el día de reposo? Ahí está la hipocresía de la falsa religión, ¿verdad? El argumento del Señor no podía ser respondido, no podían hacer otra cosa más que avergonzarse al darse cuenta de que eran más compasivos con los animales que con las personas. Eso es lo que hacían la religión en estos días. Ve cómo claramente muestran que ante sus animales sí ellos tenían compasión. Los desataban, los llevaban a comer y a beber. Pero esta mujer que estaba atada con cadenas espirituales y Jesús la desata, allí había problema. Entonces tenían más compasión con los animales que con las personas. ¿Acaso no es lo mismo lo que está sucediendo hoy día? Hay tantas leyes de protección contra los animales. Si usted destruye un huevo de águila, puede ir hasta la cárcel. Pero hay millones de abortos al año en todo el mundo. Entonces ven cómo protegen a los animales. Y hay, no solo para las águilas, para diferentes tipos de animales, más si es una especie a punto de extinción. Hay leyes tan severas, ¿verdad? Y cómo protegen y cuidan a los animales. Y ahora la pregunta es, ¿por qué no protegen a los bebés en el vientre de la madre? Al contrario, lanzan leyes que favorecen el aborto. Están iguales que esta sociedad del tiempo de Jesús, protegiendo más a los animales que a las personas. Entonces, no es posible que
que invirtamos en comida tanto dinero, ¿verdad? Para una mascota, en cuidados para una mascota, principalmente aquí en este país, ¿verdad? Una mascota vive 10 veces mejor que un niño en Latinoamérica, ¿verdad? Y eso, nosotros como Iglesia de Cristo no deberíamos fomentar ese tipo de actitudes, ¿verdad? No deberíamos. Los niños en Latinoamérica necesitan comida, necesitan medicina, necesitan educación. Pero aquí en Estados Unidos, en una mascota, en toda la vida de una mascota se gastan miles de dólares. Incluso hay estéticas para perros donde les van a cortar el pelo, veterinarias, hay hoteles incluso para mascotas. Es increíble todo lo que hay, ¿verdad? Pero nosotros como Iglesia de Cristo no debemos prestarnos para esa situación. Nunca debemos olvidar que la verdadera piedad es aquella que mostramos hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, principalmente al más necesitado. ¿Verdad? Y le invito a que pueda leer Santiago 1.27. Vamos a buscar Santiago 1.27. Vamos a dirigirnos a esa porción. Y dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Bien, estoy llegando al final de esta lección de este día sábado y vamos a entrar al punto de lo que es la aplicación. Jesús tiene más interés en las personas que en los asuntos religiosos, ¿verdad? La religión de verdad que no le importa a Jesús, ¿verdad? A Jesús le importan las personas. Él vino a salvar a personas. Él vino a morir en la cruz por personas, para beneficiar personas, no una institución en general, ¿verdad? Aun cuando la religión se enfoca en otras cosas, podemos tener la seguridad de que Jesús no rechaza a nadie. Debemos ir a Jesús sin permitir que la religión nos desvíe del verdadero interés de Dios, que es el hacer misericordia al necesitado. A través de una conversión sincera podemos lograr que nuestro corazón religioso sea cambiado por un corazón lleno de compasión y amor. Quiero decirles lo siguiente: así como esta mujer llegó a donde Jesús encorvada, así estábamos todos nosotros espiritualmente, encorvados. No nos podíamos enderezar. El peso de nuestros pecados nos encorvaba. El peso de nuestros pecados nos doblaba, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús con nosotros? Extendió su mano, ¿verdad? Y nos enderezó, alivió nuestra carga. Y al igual que esa mujer por ella misma no podía sanarse, no podía erguirse, no podía levantarse, no podía enderezarse. De igual manera nosotros, por nuestra propia capacidad, jamás podríamos quitarnos ese peso del pecado y erguirnos, ¿verdad? Igual que aquella mujer no tenía esperanza aparte de Jesús, de igual manera nosotros, aparte de Jesús, no teníamos esperanza alguna, ¿verdad?, de liberarnos nosotros mismos. Pero Jesús llegó de manera soberana donde aquella mujer, no importando lo que pensaran aquel grupo de religiosos, y ayudó a aquella mujer, la liberó de su atadura. De igual manera Jesús llegó a nosotros de una manera soberana, ¿verdad? Nos extendió su mano, nos desató del poder de Satanás y nos levantó para que el día de hoy nosotros le alabemos. Dice la Biblia que aquella mujer alababa al Señor, ¿verdad? Glorificaba al Señor. Vamos a ver los últimos versículos. Y puso sobre él las manos y ella se enderezó. Luego, estoy en el versículo 13. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios.
Para esa razón el Señor a nosotros también nos ha liberado, ¿verdad? No solo nos ha liberado para que quedemos en libertad, sino que para que glorifiquemos a Dios. Así es que estoy llegando al final de la lección, de la guía para el día de hoy, estudio en células. Ahora yo quiero invitarle, ¿verdad?, que incline su rostro ahí donde está, cierre sus ojos y quiero elevar una oración. Si usted esta noche le va a entregar su vida a Cristo, o si usted se va a reconciliar, yo le invito a que repita después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que te he fallado, reconozco que igual que esta mujer, sin ti no tengo ninguna esperanza de salvación. Por lo tanto, me humillo delante de ti y te pido de favor que salves mi alma. Perdona mis pecados, salva mi alma el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hemos terminado la lección y quiero darles las gracias por estar allí, por estar pendiente de esta transmisión. Comparta este video para que más personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios, y nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.